Dios les bendiga, mis amados hermanos. Quiero recordarles que a partir de este momento las grabaciones no van a, van a ser en vivo, pero retransmitidas. Amén, retransmitidas. Es decir, ya 1 hora antes o 2 horas antes, el programa ha sido grabado y lo que estamos haciendo ahorita es retransmitirlo, pero fue grabado en vivo. Amén. Por eso los saludos, quizás pues, amén, usted lo va mandando y nosotros lo vamos publicando quizás en la otra emisión, pero sé que se conectan varias familias de la iglesia, ¿sí? Digamos la familia Pavón está atenta, gloria a Dios, la familia Tolosa, ¿verdad? Que se van uniendo poco a poco, ¿sí? La familia Herrera, varias familias de la iglesia, la familia Flores, familia Porras, bueno, en fin. Pero, repito, aunque dice en vivo, por lo general, hermano, hemos encontrado la manera de grabarlo y luego ya retransmitirlo, amén. Retransmitirlo, que quede claro para que no vayan a decir, es que era una transmisión completamente en vivo. No, se grabó en vivo, pero existe la forma de montarlo ya después, amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Me gozo, mi amado hermano, entonces, de poder saludarle, de poder nuevamente llegar hasta su casa. O sea, la iglesia del Señor sigue su marcha. La iglesia no está en aislamiento, al contrario, la iglesia sigue más viva que nunca, ¿verdad? Las personas de pronto, bueno, puedan estar, hermano, el mundo como tal pueda estar en aislamiento, pero la iglesia no, hermano, la iglesia no se detiene, ¿verdad? La iglesia sigue su marcha, alabado sea el nombre del Señor. El link, hermano, para que pueda verse por YouTube, usted sabe que esta transmisión también después, usted la puede ver en YouTube, en el canal Pastor Orlando Romero, ahí puede verla, y en la página de Facebook también Orlando Romero Legarda, además por la página de la iglesia, Movimiento Misionero Barranca Bermeja, Barrio La Libertad, ¿sí? Entonces, qué bueno que usted pueda ver, hermano, y reproducir y enviarle a sus amigos, a sus conocidos, la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Es un gozo, mi amado hermano, que usted pueda compartir el evangelio. Es una manera de evangelizar, ¿verdad? Bien, vamos a estar entrando en la palabra en este momento. Hoy vamos a enseñar, hermano, bajo el tema, escúcheme, el Señor no es el responsable de las pestes. Ese es el tema. Como el Señor no es el responsable, ¿verdad? Las pestes. Voy a basar la palabra en Lucas capítulo 13, versículos 4 y 5. Lucas capítulo 13, versículos del 4 al 5. Dice, o aquellos 18... sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Bien. Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que me das una vez más de llegar a cada hogar, a tantas familias, Dios amado, que pueden oír tu palabra, que pueden escucharla, Señor, a través de las redes sociales. Y yo te ruego y te suplico que esta palabra los bendiga, que pueda transformar vidas, que pueda fortalecer, Señor, que pueda consolar, redarguir también, Señor, al pecador. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. En el texto que acabamos de leer, texto de Lucas capítulo 13, versículo 4. Una torre aplastó a 18 personas. Y Jesús le pregunta a las personas que estaban alrededor suyo que si, porque ellos creían que esa torre le había caído hasta 18 personas porque eran pecadores, porque eran malos, y sobre ellos no había caído porque ellos sí eran buenos. Entonces Jesús les dice, ¿ustedes piensan que eso fue así? ¿Piensan que ellos eran más culpables que todos los demás hombres que habitan acá en esta ciudad, en Jerusalén?
Les digo que no. Antes al contrario, si ustedes no se arrepienten, también van a morir igualmente. Bueno, algunos equivocadamente creen y piensan que el coronavirus lo está dando a unos sí y a otros no, quizás, porque algunos, bueno, son justos y los que se están muriendo quizás no tan justos. Eso es lo que vamos a hablar. Porque en tiempos como estos que estamos viviendo, de muertes, tiempos de aislamiento, de carestía, de escasez por la peste del COVID-19, escúcheme, que tiene en cuarentena prácticamente al mundo entero, hay preguntas que surgen en la gente. Hay preguntas que son entendibles, que son lógicas en el corazón de la gente. Algunas preguntas que la gente se hace en tiempos como estos son: ¿por qué Dios permite esta peste? Es una pregunta válida. Una pregunta que tiene sentido. Otra pregunta que la gente se hace en tiempos como estos es: ¿por qué Dios no detiene las pestes? Otros dicen: si Dios es todopoderoso, ¿acaso no tiene poder para sanar las pestes? Recuerde que esta transmisión, hermano, no es completamente en vivo. No lo vamos a hacer más en vivo, aunque hoy en su pantalla dice en vivo, pero no es en vivo. Amén. Ya se grabó con tiempo y se monta después. Y fue grabada en vivo, pero se montó después. Bien, ¿por qué? Porque así evitamos tantas, a veces, distracciones, ¿verdad? Como las que pueden haber ahorita. Entonces, muchos se preguntan y se hacen preguntas válidas. ¿Por qué Dios permite las pestes? Pregunta válida, que tiene sentido, ¿verdad? Ahora, otros preguntan: si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no detiene las pestes? Otros dicen: si Dios es todopoderoso, ¿acaso no tiene poder para sanar las pestes? Incluso, escúcheme esto, hay otros que van más allá todavía. Y dicen: si yo fuera Dios, no permitiría que sucediera nada. Bueno, el asunto, mi amado hermano, es que usted nunca va a saber qué es lo que usted haría si fuera Dios. Amigo que me oye, usted nunca va a saber qué haría si fuera Dios, porque sencillamente es imposible que usted llegue a ser Dios. Por lo tanto, son solamente suposiciones suyas, ¿verdad? Usted supone que lo haría mejor que Dios si usted fuera Dios. Pero no hay necesidad de ser Dios para entender que Dios no es el culpable de las tragedias. Escúcheme y piense en esto. Le pongo un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted humanamente no quiere que su hijo se vaya con ciertos amigos, pero él no hace caso y se va, aunque usted no quiera y sucede lo que usted no quiere, entonces ¿qué? ¿Fue culpa suya? ¿Es su culpa que su hijo tome malas decisiones? Usted no lo amaba, ¿verdad? Si le llega a ocurrir algo malo a su hijo, fue por la desobediencia de él, ¿fue culpa suya? No, claro que no. Pero de eso es que vamos a hablar en esta hora. Mire, hay una anécdota de un hombre que entró en una peluquería. Porque, bueno, aquel hombre quería cortarse el cabello y quería arreglarse su barba. Y mientras lo peluqueaban, pues empezó a conversar con el peluquero. En medio de la charla surgió el tema de Dios. Y el peluquero le dijo al cliente: yo no creo que Dios exista. Porque si Dios existiera, ¿por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos niños abandonados? Recuerde el tema, ¿verdad? ¿Es culpable Dios? O sea, ¿sí? Ese es el tema. El Señor no es el responsable de las pestes, de las crisis. No es el responsable. Entonces, aquel hombre entra a la peluquería y se da el tema de Dios. Entonces, en medio de la charla, el peluquero dice: no, yo no creo que Dios exista. Porque si Dios existiera, ¿por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué hay tanta guerra y por qué hay tanta maldad? Si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento. Entonces les dice el peluquero: yo no puedo creer que exista un Dios que no haga nada por la humanidad.
Entonces el cliente se quedó pensando en eso. Cuando le terminaron de cortar el cabello, salió de la peluquería y se encontró con un tipo que tenía el cabello pues desarreglado, desaliñado, y tenía su barba también desarreglada. Entonces regresa donde el peluquero y le dice: ustedes los peluqueros no existen. Y el peluquero dice: ¿cómo que no? ¿No me está viendo? ¿Acaso no lo acabo de peluquear a usted? Pero el cliente insistió y le dijo: los peluqueros no existen, porque si existieran, no habrían tipos con el cabello y con la barba tan desarreglada. Entonces el peluquero dijo: los peluqueros sí existimos. Lo que pasa con gente como esa, escúcheme, es que no quieren venir a que yo les corte el cabello. No vienen a que yo les arregle la barba. Y dijo el cliente: exactamente. Ese es el punto. Dios sí existe. Él quiere arreglar las vidas de los seres humanos. Lo que pasa es que ellos no van donde Él. Yo espero me haya hecho entender, ¿verdad? Porque eso ilustra de alguna manera la respuesta a la pregunta de algunas personas, que si Dios es culpable de que ocurran cosas malas o no, ¿será culpable? Sin embargo, aunque ese interrogante se resuelva, queda otra cuestión, hermano, escúcheme, que quizás es peor. Y es que algunos cristianos creen que Dios es el autor del pecado. Creen que Dios creó al hombre para que pecara. Y entonces dicen: no, escúcheme. O sea, mejor dicho, dicen: Dios creó al hombre para que pecara y se desagradara de tal manera que ya no tuviera alternativa. Y así Dios entonces tuviera que rescatarlo y tuviera que recibir toda la gloria y toda la honra. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? El asunto, hermano, es que Dios no es el autor del pecado. La Biblia lo explica muy bien. El pecado va totalmente en contra de un Dios santo. La pregunta a contestar es: si Dios es culpable de todo lo que ocurre en el mundo, escúcheme, ¿es culpable Dios de todo lo que ocurre en el mundo? Esa es la pregunta. Para profundizar en esa respuesta, pues tendríamos que remontarnos hasta antes de la creación del hombre y hasta antes del mundo visible. Tenemos que remontarnos a la creación angelical. Los ángeles fueron creados antes del mundo visible, o sea, antes de este mundo material. La Biblia en Isaías 14 y en Ezequiel 28 mencionan en la creación angelical, escúchenme, a un querubín al que Dios le llamó ángel de luz o luzbel, luz bella, el ángel de luz. Según la Biblia, ese ángel fue creado con una hermosura impresionante. De hecho, la Biblia revela que Satanás era el sello de la perfección angelical. Pero luego la Biblia dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Hasta. O sea, eso es un misterio. La Biblia no dice cómo se originó el mal. Solamente dice que se originó en el corazón de Satanás. Hasta que se halló en ti maldad. Repito, la Biblia no dice cómo se originó el mal. Sin embargo, cuando Dios creó a los ángeles, los hizo con la capacidad de decidir. O sea, les dio libre albedrío. Les dio la capacidad de elegir qué hacer y qué no hacer. El asunto, hermano, es que cuando se originó en Satanás la maldad, él eligió. O sea, él solito decidió abrazar la maldad. Repito, Dios lo creó libre, con libre albedrío. Y él decidió rebelarse contra Dios. Ese es el punto. O sea, Luzbel no estaba programado para desobedecer. Fue una decisión de él. La Biblia dice la razón, incluso, ¿verdad? Eso sí dice la Biblia. ¿Cuál fue el motivo que él tuvo para rebelarse? La Biblia dice que él se quiso hacer igual a Dios. Por eso se rebeló. Entonces, la rebelión de Satanás produjo una guerra en el cielo. Estoy hablando de algo que ocurrió antes que el planeta Tierra fuera habitado por el hombre, antes de que estuviera arreglado, ordenado, ¿verdad? Antes de la creación material visible. Hubo esa guerra en el cielo porque él se rebeló. Satanás se rebeló. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7.
Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Estoy leyendo Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Miguel es otro querubín. Algunos le llaman arcángel. ¿Sí? Miguel significa guerrero. O sea, él es el encargado de las batallas de Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Contra quién luchaban? Contra Luzbel, que se había revelado. Luz Bella, el dragón. Entonces, lo que aquí está diciendo es que hubo una guerra en el cielo. El bando de Dios estaba dirigido por Miguel y los ángeles fieles a Dios, ¿verdad? Y el otro bando estaba conformado por Satanás y los ángeles que decidieron rebelarse. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 8. Pero no prevalecieron. O sea, no ganaron. Nunca ganará el mal sobre el bien. Nunca, nunca. Ni en las películas ocurre eso. Te ve que el villano siempre pierde. Entonces la Biblia dice, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dios los echó de su casa. Eso es lo que sucede, hermano. Escúcheme, lo que le sucede a todo rebelde. ¿Verdad? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Escúcheme, fue arrojado a la tierra. La tierra en ese momento todavía no estaba habilitada para que el hombre viviera ahí. No se había creado al hombre. La tierra estaba desordenada y vacía. A esa tierra fue arrojado Satanás con los ángeles, ¿verdad?, que decidieron seguirlo. En la actualidad, ese dragón que fue arrojado a la tierra sigue activo con un montón de ángeles caídos con él. Esos son los actuales demonios. Entonces, Dios tenía trazado un plan de creación y ocurrió la rebelión de Satanás. Entonces la pregunta es, ¿Dios debió parar sus planes por eso? ¿O Dios debería seguir su plan original? A veces uno quiere parar. Yo aquí, hermano, yo quisiera parar. Uno debe hacer su voluntad. Dios debió, escúcheme, parar sus planes por eso, o debió de seguir su plan original. En el plan de Dios, escúcheme, ¿qué seguía en el plan de Dios? Ordenar la tierra. Repito, la tierra ya estaba, pero acuérdense que estaba desordenada y vacía. Y lo que seguía en el plan de Dios era precisamente arreglar el hábitat donde iba a poner al hombre. El punto es que Dios decidió seguir adelante con lo que ya él tenía planeado. ¿Sí? La rebelión de Satanás no interrumpió los planes de Dios. No importa, mi amado hermano, escúcheme, quién se oponga. No importa la lucha que tengamos. Satanás no puede interrumpir los planes de Dios. Hay que seguir adelante. Amén. Por mucha oposición que haya, hay que seguir adelante. El Señor decidió continuar con su plan de creación. Y en su plan de creación, Dios ya había decidido crear al hombre a su imagen y semejanza. ¿En qué consiste la imagen y semejanza? Consiste en tener algunas cualidades que Dios tiene, como por ejemplo amar, pensar, decidir, bueno, etcétera, etcétera. Claro, Dios tiene atributos que nosotros nunca vamos a tener, como omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Nosotros no somos dioses. En ese aspecto sí no fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En otros aspectos, como pensar, ya lo dijimos, o amar, por esas capacidades. Entonces, Dios decidió seguir adelante. ¿Sí? Él decidió seguir adelante con lo que ya tenía planeado. Arreglar la tierra, crear al hombre, ¿verdad? Ordenarla, la tierra que estaba desordenada y vacía. Creó al hombre con la capacidad, escúcheme, de tomar decisiones por sí mismo. Creó al hombre con esa capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Nos dio libre albedrío, igual que a los ángeles. Dios no crea robots. Dios no crea gente programada para obedecer.
Él nos da la libertad de elegir. Eso debe quedar claro, por el amor a Dios. Debe quedar claro. No es que Dios nos programó. O sea, no es como algunos dicen, no, entonces porque en el jardín del Edén, entonces Dios creó al hombre y ya planeó que el hombre pecara, para que entonces lo tuviera que rescatar y luego entonces él recibiera la gloria. No, no, ojo con esto. Dios sabía, escúcheme, que había un ángel que se le había revelado y sabía que ese ángel, escúcheme, iba a tratar de alterar la creación que Dios tenía pensado realizar. Sin embargo, Dios nos crea, hace al hombre y a la mujer y los pone en un paraíso y les da un mandamiento. ¿Cuál fue? Les digo, bueno, coman de todos los árboles. De todos los árboles que hay en el huerto coman, menos de uno. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no coman, porque si comen van a morir. Entonces llega el tentador, Satanás, en forma de serpiente y engaña a Eva. Le dice que coma del árbol que Dios le prohibió comer. Y ella comió y le dio a Adán. El punto, hermano, es que Dios hizo gente libre. Todos los seres que Dios creó son libres de elegir. Los ángeles. Ahí está la prueba. Luzbel decidió rebelarse en su libre albedrío. Nadie lo obligó. Dios creó al hombre con voluntad propia también, con capacidad para decidir, porque a Dios no le interesa que lo amemos por obligación. Él quiere que lo amemos voluntariamente. Claro, algunos tienen preguntas que son difíciles de contestar. Por ejemplo, si Dios sabía que Satanás se le iba a revelar, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar y que la humanidad iba a ser un desastre, ¿por qué nos creó? Voy a tratar de poner un ejemplo para responder esa pregunta. A ver si de pronto me logro hacer entender. Los hermanos Wright inventaron el avión por allá en el año 1903. Hoy existen incluso aviones, hermanos, que viajan a la velocidad del sonido. Llegan de Nueva York a Europa en horas. Ok, entonces, es un medio de transporte que ha beneficiado a la humanidad, hermano, inmensamente, ¿verdad? Sin embargo, fueron 2 aviones los que estrellaron contra las Torres Gemelas, allá en el 2001. O sea, más o menos casi 100 años después del invento del avión. Pero suponga usted que alguien le hubiera dicho a los hermanos Wright hace 100 años que algún día en el futuro iban a estrellar 2 aviones contra unos edificios llenos de personas, que se iban a morir más de 3.000 personas en ese accidente o en esa provocación, ¿verdad? Y suponga usted que esa persona le hubiera preguntado a los hermanos Wright, oigan, vengan, ¿ustedes están dispuestos a continuar con su invento sabiendo lo que va a pasar? ¿Qué cree usted que le hubieran contestado ellos? Que sí. ¿Por qué? Porque el deseo de un inventor es hacer bien a la humanidad. ¿Sí o no? El deseo de Dios es crear algo bueno. Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno. Por eso fue que Dios no cambió sus planes. Aún sabiendo que el ser humano algún día dañaría su diseño original. Escuche bien esto. Escúchelo muy bien. Que Dios sepa la mala decisión que va a tomar una persona, eso no hace culpable a Dios de la mala decisión que esa persona toma. Libre albedrío. ¿Verdad? Repito, ese tema no es fácil porque quizás genera más preguntas. Por eso vamos al punto, escúcheme. Adán y Eva decidieron desobedecer. Usaron su libre albedrío. En este caso lo usaron para mal, pero Dios no obliga a nadie a obedecerlo. Tampoco nadie puede obligar a Dios a que no cumpla su palabra, escúcheme, con los que deciden desobedecer. En el caso de Adán y Eva, pues murieron. Entonces, fíjense que aún en el plano humano, todas las leyes son diseñadas para poner orden, para salvaguardar la vida de las personas.
Por eso, hermano, por ejemplo, escúcheme, vuelvo con los ejemplos para tratar de hacerme entender. Aún en las leyes humanas, por ejemplo, en la ley de tránsito, a usted le obligan, hermano, a que haga una revisión técnico-mecánica, ¿verdad? Los gobiernos dan una licencia de conducción. Una licencia es un permiso para manejar, pero ese permiso no es para que usted, digamos, conduzca en las calles como a usted se le venga en gana, ¿no? Usted debe respetar, escúcheme, la ley, los semáforos, no manejar en contravía, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, usted debe, mi amado hermano, por supuesto, hacer cumplir, o sea, o cumplir la ley, ¿sí? Entonces, no hacerlo implica que le va a traer unas consecuencias para su vida. Y eso fue exactamente lo que pasó con el hombre. Exactamente eso. Entonces, hay prohibición de transitar en contravía, hay semáforos, etcétera, etcétera. Pero si alguien viola las leyes de tránsito, está arriesgando su vida. Mire, supongamos que un jovencito agarra el carro de papá. Papá, préstame el carro. Se va con 4 amigotes de parranda y se emborrachan. Maneja el carro a 100 kilómetros por hora en contravía. Y se estrella contra un camión y se matan los 5. Entonces, ¿qué va a decir la familia? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué ocurrió eso? Pero, ¿qué tuvo que ver Dios ahí? ¿Por qué le reclaman a Dios? O sea, los humanos a toda hora violamos los límites y luego le echamos la culpa a Dios. Si la tierra está ahora como está, es por culpa del mismo ser humano. No es culpa de Dios. Si su hijo toma malas decisiones, como le decía hace un instante, coge un mal camino y le pasan cosas malas, ¿usted es el culpable? No. Entonces, si la tierra está como está, ¿es por culpa de Dios? No, no es culpa de Dios. ¿Quién experimenta con los virus? El hombre. ¿Quién experimenta con la manipulación genética? El hombre. Si usted no quiere tener problemas con la ley de tránsito, pues no traspase los límites de velocidad, no se emborrache, no tome alcohol, no infrinja las leyes y listo. Lo mismo pasa con Dios. Pero el ser humano decide desobedecer. Y claro, llegan las consecuencias. Génesis 3:16 dice, voy a leer Génesis capítulo 3:16, escúcheme, dice, a la mujer, está hablando, Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. En el diseño original de Dios, no estaba que la mujer sufriera al parir, ¿verdad? Pero por causa del pecado, ahora pregúntele a todas las señoras que han dado a luz naturalmente. El dolor, hermano, uno de hombre no se lo imagina, pero ellas, las mamás que han tenido sus hijos así, hermano, de una forma natural, hermano, solo ellas se imaginarán el dolor ellas sabrán el dolor que sienten. Entonces, escúcheme, pero luego sigue diciendo Dios, le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora entiende, hermana, usted que está casada, mujer, usted que está casada, el marido se enseñoreará de ti. O sea, habrá contención por tomar el dominio del hogar. Tendrás pleito con tu marido. No era el plan de Dios que así fuera, pero por causa del pecado se descompuso el diseño de Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Mire, hermano, esta tierra en la que vivimos es una tierra maldita.
La prueba la estamos viviendo frente a nuestras narices hoy mismo. Un virus que ni se ve, porque toca usar microscopio para verlo. Ni se ve, hermano, tiene el mundo paralizado. Donde me dejan los terremotos. El miércoles pasa ser que tembló otra vez. Donde me enfermedades, las pandemias, las tragedias, el dolor, las lágrimas. Esas son pruebas de que Dios maldijo esta tierra. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, por tu culpa. Alguien dirá, pero yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán. Bueno, le pongo otro ejemplo. Es como cuando un hijo le dice a su mamá, mamá, tengo hambre. Y la mamá le dice, mijo, yo no tengo nada para darle de comer. Y el hijo le dice, pero mamá, yo no tengo la culpa de que mi papá nos haya abandonado. Y la mamá le dice, sí, mijo, usted no tiene la culpa, eso es verdad. Pero como él es su papá y nos abandonó, usted está sufriendo las consecuencias. Hay gente que dice, ¿y yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? Pues no tiene la culpa, pero somos descendientes de Adán, o sea, somos hijos de Adán. Y como somos sus hijos, usted y yo estamos sufriendo las consecuencias por ser descendientes de él. Igual que el hijo que fue abandonado por su papá y que ahora tiene hambre. Yo no sé, hermano, si me estoy haciendo entender. ¿Me explico? Maldita será la tierra por tu causa. La segunda vez no sale igual. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿A usted le cuesta salir a ganarse la comida todos los días? Sí. No importa el trabajo que tenga, cuesta. A eso es que se refiere. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, nos está diciendo que la tierra también se vio afectada por el pecado. Pablo dice, a propósito de este mismo punto, Pablo lo toca en Romanos 8:22. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mire, metafóricamente hablando, la Biblia dice que la tierra está gritando de dolor. Dice que gime. El asunto, hermano, es que los gritos de la tierra, o sea, nosotros los llamamos tragedias. A esos gritos, a ese gemido. A los terremotos les decimos tragedias, a los tsunamis, a las pandemias les decimos tragedias. Pero no son más que gritos de dolor de este mundo, de la naturaleza. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Romanos 8:22. Mire lo que dice Romanos 8:22 en la palabra de Dios para todos. Dice, todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. El punto es que el pecado afectó toda la creación. Afectó incluso el planeta que habitamos. Y lo terrible es que el proceso de deterioro de este mundo, hermano, escúcheme, la descomposición de este mundo no se va a detener nunca. De acuerdo a todo esto, podemos ir sacando conclusiones. El pecado en el hombre, hermano, es la causa de los desastres naturales. Y es la causa de las tragedias. Esa es una de las primeras conclusiones. Pero lo más trágico que el ser humano ha recibido como consecuencia del pecado, hermano, no es la enfermedad ni el sufrimiento, sino la muerte. Muerte significa separación. La muerte, hermano, tiene dos direcciones. Escúcheme, una es la separación de Dios, muerte espiritual, y la otra es la muerte física. Dios nos creó originalmente para ser eternos en este cuerpo. Pero por causa del pecado, este cuerpo tiene que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Sigo leyendo Romanos 8:23. Y no solo ella, o sea, no solo la tierra gime, sino que también nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros ahí? Nosotros los cristianos, los hijos de Dios. La tierra gime de dolor, pero nosotros también. Que tenemos las primicias del Espíritu, dice ahí, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu.
Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, Pablo decía que tenía una lucha interna. Por eso Pablo dijo, por culpa de este cuerpo yo hago lo que no quiero hacer. Y lo que sí quiero hacer no lo hago. ¿Usted se lamenta cuando le falla al Señor? Usted le dice, Señor, yo te había prometido que ya no iba a coger rabia, pero otra vez volví a enojarme y a pecar. Bueno, eso es gemir. ¿Sí? Señor, yo no quería echar mentira, pero otra vez volví a mentir. Eso es gemir. Cuando uno dice, escúcheme, cuando uno dice, ¿cuándo terminará esta lucha interna entre agradar a Dios y agradarme yo? Esa lucha, hermano, escúcheme, eso es gemir y esa lucha va a terminar solamente cuando muramos. Por eso es que Pablo dice, la tierra gime, pero nosotros también gemimos, esperando ser rescatados, redimidos de este cuerpo de pecado. Volvamos a Génesis 3:19. Génesis capítulo 3:19, retomo. Le dice Dios a Adán ahora se dirige al hombre, después de haber pecado. Le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y en polvo y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo Dios a Adán? Le está diciendo, yo le dije a usted que si desobedecía, moriría. Muerte espiritual y muerte física. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Qué hizo con Satanás? Lo sacó también. ¿Qué hizo con el hombre? Lo sacó, lo echó. Eso es lo que dice el versículo 24. Echó pues fuera al hombre. Lo expulsó del paraíso. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esa es otra conclusión. El pecado trae como consecuencia la muerte física y espiritual. Y escúcheme, esa consecuencia es la peor que los seres humanos tenemos que enfrentar por el pecado. La peor consecuencia. La muerte física y espiritual. El asunto es que escúcheme, lo único que los humanos tenemos seguro en la vida es la muerte. Tarde o temprano a todos nos va a tocar. El problema, mi amado hermano, es que el ser humano no ha aceptado esa realidad. Y al desechar la enseñanza bíblica que la paga del pecado es la muerte, pues sí que menos va a aceptar esa realidad. El ser humano no se quiere morir. Por eso es que cuando ocurre lo que nosotros llamamos tragedias, como un terremoto o como esta pandemia, pues nos aterramos. Usted ha visto en la televisión, mire, hay un programa en la televisión que se llama 1000 maneras de morir. Claro, en realidad no son 1000, son miles. Hay miles de formas de morirse. El asunto es que en ese programa le dan importancia a la forma en que se puede morir una persona. Sin embargo, ¿qué cree usted que es lo realmente importante? ¿La manera en que morimos o la muerte misma? Por ejemplo, en estos días, una de las maneras más trágicas de morir es por el coronavirus. Pero hay algunos que mueren por un infarto. Otros se pueden morir de ancianos, otros se podrán morir ahogados, quemados, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué importa la forma si al final todos morimos? El asunto es que a nosotros se nos hace trágico ser aplastados por un tren. Claro, nadie quiere morirse trágicamente. Pero pensemos por un instante. Si en un mismo día muere un hombre que se cayó en el baño y muere otro que acostadito, tranquilito en su cama, y sepultan uno al lado del otro, ¿cuál es la diferencia? Los dos ya están muertos. ¿Qué importó la forma como murieron? Importa es que sigue de ahí para adelante. ¿Sí o no? Con ellos, después de muertos, con su alma, ¿qué va a pasar con ellos? Pero nosotros le damos más importancia a la forma, a la manera de morir, y no a lo que sigue después. Fíjese, si muere un rico y muere un pobre,
y sepultan uno al lado del otro. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Los dos están muertos. Se muere el intelectual y se muere el ignorante. Después de muertos, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. O sea, estoy hablando de la forma como murieron y como vivieron. Humanamente, ninguna diferencia hay. Pero para Dios, entonces lo que importa es después de. Así pasa con los famosos y con los que somos desconocidos. Así pasa con la muerte de un ateo y con la muerte de un creyente. ¿Qué importa la forma en que murió el uno y murió el otro? Al fin y al cabo, los dos tenían que morir. No importa la forma, importa es después qué. Lo que realmente importa cuando ocurre la muerte de una persona es si arregló su condición de pecado delante de Dios. Si aceptó a Jesucristo mientras estuvo vivo en esta tierra. Entonces, si todos morimos, si el pecado distorsionó el diseño original de Dios y todo en este mundo está deteriorado, ¿de quién es la culpa de las tragedias? ¿De Dios o de nosotros? Estamos viviendo en medio de un mundo que está en crisis. Pero ¿quién lo metió en crisis? ¿Dios o nosotros? Nosotros. El mundo está siendo azotado por un virus que ha matado a miles de personas. Estados Unidos y varios países de Europa están acusando a China de no haber tenido la precaución suficiente en el laboratorio donde se estaba estudiando el coronavirus en murciélagos. China está siendo también acusada de no haber contado toda la verdad. Parece ser, hermano, que ha escondido información. Según el periódico The Washington Post, el virus se salió de control en un laboratorio de Wuhan, China. Pero el gobierno chino ha decidido negarlo todo. Entonces, mi amado hermano, amigo que me oye, lo cierto es que lo fácil es echarle la culpa a Dios. Y no a quienes manipulan los virus. O a quienes experimentan incluso con genes humanos, con el ADN. Fíjese que el gobierno, hermano, en esa cuarentena obligatoria, en esta cuarentena el gobierno ha dispuesto multas de hasta $1.000.000. ¿Sí? Si alguien viola las normas de quedarse aislado y sale a la calle, hay unas multas, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente sale de su casa y ni siquiera toman medidas de seguridad para no contagiarse. Ahora, si se contagian de coronavirus, lo primero que van a decir es, ¿qué van a decir? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me contagié? ¿Por qué me permitiste esto? Pero, ¿quién fue el culpable? ¿Dios o el que se contagió por no respetar las medidas de prevención sanitarias? La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El insensato, una traducción de insensato, una definición es el bruto. El insensato sigue adelante y recibe el daño. Ahí está, no necesita mayor explicación. El prudente ve el peligro y lo evita, ¿verdad? Pero el que no es prudente, pues hermano, recibe el daño. Entonces, por eso aquí la pregunta sería, ¿cuándo vamos a ser capaces de aceptar nuestras responsabilidades? ¿Cuándo? Mire, hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Es la historia del rey Ezequías. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero llegó el día de su muerte. Le llegó el día, así como nos va a llegar a todos. Y mire lo que dice Segunda de Reyes 21. Dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Mire, fíjese, también los que amamos a Dios caemos enfermos de muerte. De algo tenemos que morir.
Y déjeme decirle algo, hermano, tal vez usted no lo quiere oír, pero bueno, mi deber es enseñarle la palabra. Si Dios tiene dentro de sus planes soberanos que nos dé coronavirus y que muramos, así va a ser. Claro, si no, no. También aplica para lo contrario. ¿Verdad? Dios nos cuida. Tiene un cerco de protección sobre nosotros dentro, ¿verdad? Pero el punto, hermano, escúcheme, es que hay falsos maestros que enseñan un evangelio solamente de prosperidad y donde contradicen la Biblia, diciéndole a la gente que nunca se va a enfermar. Por ahí, hermano, hay un video del señor Guillermo Maldonado donde él ordena que este virus coronavirus, él ordena que se haga polvo, que se desintegre. Bueno, la segunda vez no sale igual. Pero mire, escúcheme, hermano. Él da esa orden, ¿verdad? Que el virus desaparezca. Han pasado casi 40 días y ahí está. Ha matado a más de 100,000 personas en el mundo. Ese evangelio, esa enseñanza de que usted no se tiene que enfermar, sino que Dios lo tiene que, escúcheme, enriquecer y no le puede permitir cosas malas en su vida, que nunca le tiene que pasar nada malo. Eso es como decir que usted nunca se va a morir. Y eso es contradecir la Biblia. Porque el problema es que muchos no quieren entender, hermano, escúcheme, que la enfermedad, el dolor, el sufrimiento forman parte de la vida. Guillermo Maldonado podrá ordenar todo lo que quiera. Mire que no se cumplió. Yo les mandé un video, creo que algunos ahí en el grupo. Y ya lo explicamos. Hay enfermedad, hay dolor y sufrimiento por causa nuestra, no por culpa de Dios. No podemos desconocer la soberanía de Dios. Es mentira que en este mundo corrompido vamos a dejar de sufrir. De hecho, tarde o temprano todos vamos a experimentar los dolores de la muerte, creyentes y no creyentes. A no ser que Cristo venga por la iglesia, no veremos muerte. De resto, todos vamos a pasar por ese proceso. Dice la Biblia que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios en su bondad le mandó avisar a ese hombre piadoso que ya le había llegado su hora. Por eso lo mandó a ordenar sus asuntos pendientes. Ordena tu casa. Es como si le hubiera dicho: si usted tiene algún rencor contra alguien, porque lo ofendió, porque no le pagó un dinero, porque le hizo algo malo, perdónelo. Arregle ese asunto. Haga un testamento, ponga todo en orden. Dele instrucciones a su esposa y a sus hijos para que sepan qué tienen que hacer cuando usted no esté. Ese es un buen mensaje para todos nosotros. Porque un día tarde que temprano vamos a morir. Arregla tu casa. Arregle su vida. Cuadre cuentas con Dios. Yo quisiera decirle otra cosa, hermano. Pero tengo que enseñarle lo que la Biblia dice. Yo quisiera decirle a usted: no, el coronavirus nunca le va a dar. Es fijo. No puede. Si está dentro de los planes de Dios, hermano. La forma como morimos no importa. Importa es después qué. Pague sus deudas. No se muera debiéndole a nadie. Arregle su vida, porque ninguno sabe cuánto tiempo le queda en esta tierra. Hay que tocar este tema. Claro. Algunos dicen: ¿qué tema tan aburrido? Hay otros que predican mejor. Mi deber, hermano, es predicarle la Biblia. Predicarle, que tenga un contenido. Y que ese contenido sea bíblico. Eso es lo que importa. Algunos dicen: yo quería que me hablara de otra cosa. Mire, en alguna ocasión hablé con un hombre muy joven todavía. O sea, no. Es un anciano. De unos 40 y pico de años, más o menos. Me sorprendió cuando me dijo: oiga, yo tengo un testamento. O sea, yo ya tengo todo en orden. Ya le dije a mi mujer, a los hijos, qué tienen que hacer, hermano, si a mí me pasa algo. Y yo me aterré y le dije: ¿verdad? ¿Y eso, hermano? Me dijo: sí, es que la Biblia me dice que así debe ser. O sea, fíjese que suena raro que alguien joven haga un testamento. Si tuviera 80, 90 años,
Pues uno dice, ah, sí, eso es lo normal. No, no sería raro. Sin embargo, hermano, esa persona tiene razón. Dios le dijo a Ezequías, arregla tu casa. ¿Por qué? Porque vas a morir. O sea, la muerte es una realidad, mi amigo que me oye. Por eso debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y mire la reacción de Ezequías, versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que haga memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que yo he hecho las cosas que te agradan. Y dice que lloró Ezequías con gran lloro. ¿Por qué lloró Ezequías? No, porque humanamente hablando nadie se quiere morir. Yo no sé, hermano, tal vez lloró porque miró a su esposa, miró los hijos, examinó su vida y vio que le faltaban cosas por hacer. Entonces pidió misericordia. Mire la reacción de Dios. Versículo 4. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y dígale a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. Amén. Dios oye la oración. Cuando alguien enferma, nosotros oramos y decimos, Dios, por favor, sana a mi mamá, sana a mi hermano, sana a mi tío. Y a veces Dios oye. Escúcheme. Y dice que sí. El asunto es que va a llegar un día en que ya no va a decir que sí a esa oración, sino que su respuesta va a ser un no. ¿Por qué? Porque llegó nuestro tiempo. O le llegó el tiempo a esa persona de morir. Y eso lo tenemos que entender para no sentirnos frustrados después. Lo tenemos que entender para nunca darle la espalda a Dios. Hay gente, hermano, que en estos tiempos no entiende lo que está pasando. Hay gente que se ha vuelto atea porque nunca entendieron esa verdad. Repito, yo tengo que hablarle con contenido. No hablar por hablar, no ahí dedicarme a otras cosas acá, hermano, y a entretenerlo. No, tiene que tener un contenido, algo bien bosquejado, bien hecho. Pero repito, hermano, hay gente que dice, escúcheme, yo he escuchado gente que dice, yo iba a una iglesia cristiana y mi mamá estaba enferma de cáncer y tanto que yo le pedí al Señor con todo mi corazón que no se la llevara. Sin embargo, mi mamá se murió. Entonces dicen, yo no creo en Dios, Dios no existe. Gente que se ha vuelto incluso atea o que ha murmurado contra Dios. Porque nunca, escúcheme, entendieron el tema de la soberanía de Dios. Nunca entendieron, nunca, nadie les explicó, nadie les hizo ver, hermano, realmente lo que la Biblia dice. En el caso de Ezequías dice que Dios oyó la oración, le respondió que sí. Pero muchas veces vamos a orar y la respuesta en ese caso va a ser no, ya es la hora de la persona. Retomo el versículo 5. El versículo 5 dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Versículo 6, y añadiré a tus días 15 años. Fíjese que lo sanó. Pero se sobreentiende que 15 años después, Ezequías se murió. Se sobreentiende, ¿sí o no? Según el versículo 6, le añadió 15 años. O sea, hay algo que Dios no puede evitar. Y es que muramos. Y si no, escúcheme, ¿por qué Dios no le dijo a Ezequías, te añado 3,000 años? 5,000 años más, ¿por qué? Aquí estuviera Ezequías ahorita. ¿Sabe por qué no le añadió 5,000 o 10,000 años? Porque Dios no va a pasar por alto las consecuencias del pecado. Le añadió los años que están dentro del promedio de vida de un ser humano. Bueno, sí. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera.
Supongamos que un hombre le rinde su vida a Jesucristo, comienza a vivir una vida nueva, comienza a servirle al Señor, está feliz de estar enamorado de Dios. Pero un día llega la policía y lo mete preso porque hace 5 años atrás había cometido un asesinato. Y después de 5 años la policía lo agarra. Y hay pruebas, testigos que lo hizo con premeditación, con alevosía, con ventaja. Y lo condenan a 50 años de cárcel. Entonces aquel cristiano va, escúcheme, no lo va a entender. Y comienza a decir, Señor, ¿por qué? Si yo soy cristiano, si yo soy tu hijo. Entonces Dios le va a responder, es que tu deuda conmigo ya está saldada. Yo le perdoné los pecados. Pero las consecuencias del pecado las tiene que enfrentar. La deuda que tiene pendiente con la humanidad no se la puedo quitar. O sea, yo espero que yo me esté haciendo entender, hermano. Amén. Espero que esté siendo claro. El punto es que Dios puede perdonar todos los pecados, pero las consecuencias quedan. Todo lo que nosotros hayamos hecho antes de ser cristianos tiene consecuencias. Entonces el problema no es la forma en que vamos a morir. Lógico, todos queremos una muerte sin dolor, que no sea trágica. Queremos una muerte tranquila. Pero la consecuencia del pecado de todas maneras es la muerte. La forma no importa si es tranquila o si es trágica. Lo cierto es que vamos a morir. Pero, ¿usted qué cree que le interesa más a Dios? ¿La manera en que muramos? ¿O a Él le interesa a dónde va a ir nuestra alma después de que muramos? ¿Qué le interesa más? La buena noticia, mi amado hermano del Evangelio, es que Dios no abandonó al ser humano. Lo que pasa es que ocurre lo mismo que el peluquero. ¿Se acuerda la historia que le conté al principio del peluquero? El peluquero existe, pero mucha gente no va a que él le corte el cabello. Dios existe, pero mucha gente no va donde él a que le arregle la vida, ¿verdad? A que le ordene, a que lo ayude. Y sobre todo a rendirse delante de él. El evangelio consiste en que Dios no abandonó al ser humano. De hecho, tuvo que suceder una tragedia. Amén. El Señor tomó la decisión, escúcheme, el Señor tomó una decisión que causó dolor para él. Cristo tuvo que humanarse y venir a este mundo para ser masacrado, para ser crucificado por pecados ajenos. El Señor, siendo inocente, se declaró culpable por amor a usted y a mí. Eso fue una tragedia, morir en una cruz. La muerte de Cristo fue una muerte trágica. O sea, no fue una muerte, no, fue una muerte trágica, de dolor, de sufrimiento. El Señor tomó nuestro lugar y eso es lo que la Biblia llama justificación. El Señor se echó la culpa de nuestros pecados. Entonces, mi amado hermano, la tragedia más grande de un ser humano no es morir. La tragedia más grande de un ser humano es morir e ir al infierno. Eso sí es tragedia. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, todo el que quiera puede resolver su futuro después de la muerte. Porque se va con el Señor, si le entrega su vida al Señor. La muerte de Cristo en una cruz es una tragedia. Pero Dios permitió que esa tragedia ocurriera por amor a nosotros. Permitiendo la tragedia de que Jesús fuera crucificado, Dios solucionó el problema de la muerte eterna para el ser humano. Pero el asunto es que todos no quieren rendirle su vida a Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién es la culpa si alguien va al infierno? ¿Dios es culpable de esa tragedia que alguien vaya al infierno? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o del que no quiso arrepentirse? ¿Del que no quiso entregarle su vida a él? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De quién es la culpa? De que alguien vaya al infierno. De la misma persona que tomó la decisión de rechazar a Cristo, o de Dios. Porque Dios tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera ir donde Él. Igual que el peluquero. Si alguien va, el peluquero le corta el cabello, le arregla la barba. Lo mismo pasa con Dios. Si alguien va donde Dios, Dios ayuda a ordenar esa vida. Pero el problema es que la mayoría de la gente no quiere ir a donde Dios, no quieren buscar a Dios. El asunto es que no van donde Dios, siguen con su tragedia. Por eso. Porque nunca, escúcheme, aceptan que son culpables. Sin embargo, cuando alguien se arrepiente, está aceptando que es culpable de sus pecados. Pero no querer arrepentirse es como decir, yo no tengo la culpa de nada. Entonces, en ese caso, no hay posibilidad de salvación. Es como esto. La pandemia nos ha obligado a estar encerrados. Y hay gente que en lugar de disfrutar del tiempo en familia, lo que está haciendo es destruir la familia. Los niveles de violencia intrafamiliar se han disparado. Y entonces vienen los reclamos hacia Dios después. ¿Por qué se destruyó mi familia, Señor? ¿Por qué se destruyó mi hogar? Pero por favor entienda, no es culpa de Dios. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? ¿O de usted? Que no aprovecha bien el tiempo y está desperdiciando quizás la última oportunidad que Dios le está dando. Dios no es el culpable, mi amado hermano. No es el responsable. Dios no es responsable. Dios quiere que usted y yo en este tiempo de aislamiento arreglemos cuentas. Claro, primero con Él y luego con el cónyuge, con los hijos, con la familia. Repito, el problema más grande que la humanidad tiene en este momento no es el coronavirus, es el pecado. De hecho, algunos están contentos porque dicen, oiga, a mí no me ha dado el coronavirus, no me he muerto. Pero igual eso no le resuelve el problema de la eternidad. Porque tarde o temprano todos vamos a morir. De coronavirus, de ataque cardíaco, de accidente, de una enfermedad, de no sé, hermano. La forma no importa, la manera no importa, importa es que vamos a morir. Y luego le tendremos que rendir cuentas a Dios. Algunos dicen, ¿ves? Dios ha sido bueno conmigo, no me ha dado el coronavirus. Entonces, ¿eso quiere decir que ha sido malo Dios con los que sí le dio el coronavirus? No. Mire lo que dice Lucas capítulo 13, el texto que tomamos como base al principio. Lucas 13, versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Ustedes creen que ellos eran más culpables que todos los otros que vivían en Jerusalén? O sea, los que han muerto por el COVID-19 no eran más malos que nosotros. El mismo Jesús lo dijo, versículo 5, os digo no eran más malos. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Fíjese que el verdadero problema no es morir. El verdadero problema es si el ser humano no se arrepiente. No es que los que murieron o los que están afectados por el COVID-19 sean más malos o más buenos. No. El verdadero problema, hermano, es si no nos arrepentimos. Porque después de la muerte ya no hay una segunda oportunidad. La peor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano es que después de su muerte, su alma vaya al infierno. Humanamente, escúcheme, nosotros creemos que estamos viviendo una tragedia. No se puede salir a la calle sin correr el riesgo de contagiarse, de que nos infecten. La economía está en crisis, no hay empleo.
La gente está muriendo por miles y miles. Pero nada de eso es comparable con la condenación eterna. Si usted rechaza a Jesucristo, vivirá la peor de las tragedias. Irá al infierno. Y eso no es comparable con el COVID-19, no es comparable con la crisis económica, no es comparable con ninguna tragedia en este mundo. De hecho, por eso es que no todo es malo en las tragedias. Porque las tragedias nos ponen a reflexionar. ¿Cuántos cristianos estaban tibios antes de esta pandemia? Y el coronavirus los hizo reflexionar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 dice, voy a leer la palabra de Dios para todos, dice, es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, porque todos deben morir. Y los que están vivos debieran aceptar eso. O sea, debieran tener en cuenta eso. En tiempos como estos, una época donde la pandemia está matando a miles, escúcheme, hace que la gente valore la vida. La pregunta es, ¿por qué esperar a que esto ocurra para valorar la vida? No deberíamos esperar a que estas cosas ocurrieran para valorar las cosas, la familia, la vida misma. Sin embargo, cuando pasan tragedias, hermano, es cuando la gente reflexiona. Por eso es que la Biblia dice, es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. Versículo 3. El dolor, dice esta versión de Eclesiastés 7, el dolor es mucho mejor que la risa. Porque cuando estamos tristes, tratamos de ser buenos. Versículo 4. El sabio piensa en la muerte. El sabio piensa en la muerte. Pero el falto de entendimiento, el bruto, o sea, eso es lo que en otras palabras, solo piensa en pasarla bien. El pastor si predica duro. No, eso es lo que dice ahí. El falto de entendimiento. ¿Qué es alguien falto de entendimiento? El falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. El que es sabio ordena sus asuntos con tiempo, cuadra cuentas con Dios, trata bien a su esposa, cuida a sus hijos, vive una vida de integridad, porque sabe que algún día va a enfrentar a Dios. Sin embargo, el necio, el falto de entendimiento, solamente piensa en ir a divertirse. Y el problema, hermano, es que si en esa diversión le cae el tablón y muere, entonces después la gente dice, Dios mío, si ellos solamente se estaban divirtiendo, ¿por qué les pasó eso? Mire, fíjese que los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, debemos ver la muerte de manera distinta a como la ven los que no conocen a Dios. Es más, a los cristianos no nos debe importar la manera en que morimos. Nos debe importar es el hecho de que morimos. Es mentira que a los cristianos no nos debe pasar nada malo, que nunca vamos a enfermar. No, si eso fuera verdad, entonces nunca moriríamos. A los primeros cristianos, escúcheme, de hecho, ellos morían de una manera trágica. A algunos les bochaban la cabeza, a otros los echaban a los leones, a otros los quemaban vivos. Sin embargo, Pablo dijo, mire lo que dijo Pablo, que vivió en aquella época, en la primera iglesia. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y luego dijo en el 22, versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, no sé qué hacer. Estoy teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? O quedarme sirviendo al Señor, acá, a Dios a través de ustedes. Entonces, está claro que partir y estar con Cristo es mucho mejor. ¿Por qué para un cristiano es mucho mejor? Porque ya tiene el problema de la eternidad resuelto. Ya cuadró el chico. ¿Sí ve? Aquí la pregunta es, ¿usted ya tiene el problema solucionado? ¿Ya resolvió dónde va a pasar su eternidad cuando muera? Por eso le dije hace un instante que el verdadero problema no es morir. El verdadero problema es dónde va a pasar su eternidad si usted no se arrepiente. Porque después de la muerte ya no hay segunda oportunidad. Escúcheme, no importa cuál es la causa o la forma de morir. Si es por el coronavirus, que alguien muere, o por cualquier otra causa.
Lo que importa es dónde va a pasar la eternidad el día que le toque morir. Estos son tiempos para reflexionar. La Biblia dice que este mundo cada día irá de mal en peor. Yo no quiero ser alarmista, pero este mundo no va a mejorar. La Biblia lo dice. Jesús lo dijo y hasta nos dejó una esperanza para todos los que sí lo amamos. La invitación está ahí. El peluquero, hermano, estaba ahí. Dios está ahí al alcance de la mano. Pero algunos no van a Él y lo rechazan. Mire lo que dijo el Señor, escúcheme. Este mundo no va a mejorar, pero hay una esperanza para los que sí decidimos amarlo. Lucas capítulo 21, versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Alguien dirá, pastor, siempre han habido pestes. Sí, pero el COVID-19 logró cerrar incluso la iglesia. Eso no había pasado nunca. Estamos viviendo algo que la humanidad, en realidad, los mismos científicos lo dicen. No, los gobernantes lo dicen. No estábamos preparados para esto. Esto no lo hemos vivido antes. Entonces, habrá pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. ¿Cómo está la gente hoy? Llena de temor. 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, escúcheme, aquí es donde quiero, verán al Hijo del Hombre, a Cristo, a Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Por quiénes viene Cristo? Por los que hemos creído en Él. Y mire lo que dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya están sucediendo, ya están. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, que el temor por todo lo que está pasando no nos envuelva y nos arrastre. No se deje ganar del temor. Al contrario, tengamos fe que si Cristo dijo que vendría por nosotros es porque va a venir por nosotros. En cualquier momento es el regreso de Cristo. ¿Qué lectura le podemos dar? ¿Qué interpretación le podemos dar a esta peste del COVID-19? Que son señales antes del fin. Esto es principio de dolores. El regreso de Cristo está a las puertas en cualquier momento. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué llenarnos de miedo? No nos debe importar la forma. Nos debe importar el hecho. Vamos a morir. En cualquier momento le tendremos que rendir cuentas a Dios. O en cualquier momento el Señor va a regresar. Todo lo que está pasando nos duele. Claro que nos duele. Nosotros mismos estamos soportando las consecuencias de la pandemia. Pero para nosotros, todo esto forma parte del plan divino. Nuestra redención está cerca, mi amado hermano. El salmista dijo, Él, o sea Dios, nos guiará más allá de la muerte. Cuando un cristiano muere, los ángeles de Dios vienen a llevar su alma al seno del Padre. La pregunta es, ¿cuántos no le han rendido su vida a Jesucristo en esta hora? ¿Cuántos que me ven todavía no le han entregado su vida a Jesucristo? ¿Qué va a pasar con usted si en estos días pierde su vida? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Pero si usted se arrepiente de sus pecados y decide seguir a Jesucristo, el Señor le va a dar vida eterna. ¿Quiere usted entregarle su vida a Cristo? Si no lo ha hecho, tal vez usted allí, su familiar ha puesto esta predicación a través de un video. Tal vez a través de un audio está escuchando usted esta predicación, porque esto lo mandamos por audio también, lo montamos en YouTube, queda en Facebook. Y usted está oyendo esta palabra en esta hora. ¿Le ha entregado usted su vida a Jesucristo? ¿Ha solucionado el problema real que tiene todo ser humano, que es el pecado? Si no lo ha hecho, yo lo invito a esta hora a que usted cierre sus ojos allí y le entregue su vida a Cristo. Dígale, Padre que estás en los cielos, en esta mañana yo he entendido tu palabra. Me rindo delante de ti. Me arrepiento de toda mi maldad.
y de todos mis pecados. Y te acepto, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador de mi alma y de mi vida. Yo te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera yo pueda entrar en tu presencia. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dígale usted, mi amado hermano, ahí donde está. Dígale, mi amado hermano, Señor, te damos gracias. Tu palabra ha sido predicada y tu palabra no vuelve vacía. Siempre, Señor, habrá gente que rechace tu palabra, pero también siempre habrá quien la reciba. Tú nos has dado libre albedrío. Cada uno de nosotros decide si te recibimos en nuestro corazón o no. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de predicar el evangelio. A los que ya somos creyentes, yo te ruego, Señor, que fortalezcas nuestra fe. Que nos ayudes a perseverar en Cristo. Señor, tú le has hecho el llamado a aquellos que todavía no te conocen para que reconozcan sus pecados y se arrepientan delante de ti. Porque solamente en ti hay perdón. Solamente en ti hay misericordia. Gracias, Señor. Tú estás dispuesto a arreglar sus vidas y a darles vida eterna a todas aquellas almas que te han recibido. Señor, oramos por aquellos que están en ese valle de la decisión. Te rogamos que tomen la mejor decisión. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Muchas gracias, mi amado hermano. Dios me le bendiga. Ha sido un gozo poder una vez más compartir la palabra con usted. Alabado sea el nombre del Señor. Los saludo, mi amado hermano. No estamos en vivo. Aunque a usted dice, pero ahí dice en vivo en la pantalla. Sí, ahí dice en vivo porque fue grabado en vivo. Pero es una retransmisión y así lo vamos a hacer de ahora en adelante. Amén. Ya quizás la aclaración ya no la voy a hacer más. Por eso usted se preguntará, ¿por qué no me saludan o por qué no me mandan los saludos? Bueno, lo haremos a posterior, pero sé que, lo decía al principio, varias familias sé que se conectan. La familia Pavón, sé que muchos se conecta la familia Tolosa, ¿verdad? El hermano Enrique nunca falta. Bueno, el hermano Carlos a veces ha reportado sintonía, Marbelis, en fin, muchos nos ven, hermano. Dios me les bendiga a todos, a todos. Ha sido un privilegio de verdad poder llegar hasta su casa, hasta el lugar en donde usted está y poder enseñar la palabra. Qué bueno, mi amado hermano, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Nos ayuda, nos guarda, nos protege y nunca nos va a abandonar, nunca, nunca. Le hemos buscado, nosotros sí hemos ido, entre comillas, usted me entendió a través de la predicación, hemos ido donde el peluquero, amén. O sea, hemos ido a buscar a Dios en este caso. Y el hermano ha puesto un cerco de protección sobre nosotros, salvo que Dios tenga otros planes, amén, pues pasaremos, hermano, pero tenemos que estar alerta porque el regreso de Cristo es pronto. Mil y mil gracias por su atención. Si Dios lo permite, hoy domingo también a las 6 de la tarde estaremos enseñando, habrá una enseñanza sobre la familia. Amén, sobre la familia. Comparta el link, mi amado hermano, invite gente. Hay muchas familias atravesando por problemas en esta cuarentena, encerrados. Hay mucha violencia intrafamiliar y se necesita palabra para la familia. Así que esta tarde, hermano, invite, mande a su grupo de Facebook, su grupo de WhatsApp y comparta esta palabra. Por favor, compártala. Seguramente, hermano, que va a traerle respuesta a más de uno que se está preguntando si Dios es el responsable o no de todo esto que está ocurriendo. Dios me le bendiga. Un abrazo. Le amo en el Señor. Les amo en Cristo. Muchas gracias, mi amado hermano. Dios me le bendiga. Amén.